a todos los que van a escuchar este mensaje vía YouTube. Ya se están empezando a mandar los mensajes que tenemos grabados para que usted a su vez de pronto dice, a ver, mi familia a mí no me escucha, entonces mandémosle un mensaje de la iglesia, ¿sí? Entonces así sirve. A la hermana que vive abajo de la casa de Janet, ¿sí? Se le mandaron unos discipulados también para que ella se vaya. Ella está en este momento, inclusive está ahí en conexión, ¿sí? Para que se vaya discipulando, vaya conociendo un poquito más del Señor, ¿sí? Entonces lo que hacemos es esa labor. Entonces ya estamos transmitiendo, se están mandando los mensajes vía YouTube, las predicaciones, y damos la gloria al Señor por ello. Bendito sea Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6, oigan esto, y habla, ¿cierto?, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de amor y de dominio pronto. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Si pudiéramos utilizar una palabra para describir, hermanos, aquí esto de te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, ¿sí?, que está en ti. ¿Qué palabra, una sola palabra que podría describir todo lo que escribió el apóstol Pablo en esas, 5 palabritas, 4 palabritas? ¿Usted cómo lo vería? ¿Con qué palabra resumiría usted eso que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Aviva el fuego de la pasión, aviva la llama, ¿sí? Aviva el don que te fue dado, el fuego, dice ahí, ¿sí? Es más, ya se me salió la palabra. ¿Con qué palabra describiría usted ello? Pasión. Camilo dice pasión, ¿sí? Miren que la pasión no es algo que se recibe, sino que es algo que se aviva, ¿sí? Es algo que se aviva en nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, la palabra o la película, digamos, que más describe la vida de Jesucristo, ¿sí? Una película que describe de verdad toda la vida de Cristo es La Pasión de Cristo, ¿sí? Y si hay algo que usted va a necesitar y yo voy a necesitar mucho en estos tiempos que se vienen encima, que ya estamos vislumbrando, es precisamente que debemos de avivar esa pasión, ¿sí? Avivar esa pasión, porque por las noticias, por la atmósfera espiritual, aún en ocasiones dentro del mismo templo, usted puede ver la diferencia en ocasiones con otros momentos de adoración, con otros lugares, con otros sitios, ¿cierto? Donde se está cantando y la gente como que, no sé, como que no está expresando. Cuando si la gente llevara eso al corazón, lo que expresó, por ejemplo, lo que compartió Gabriel, miren lo que dice la Biblia. El diablo tentando a Jesús y le dice: si postrado me adorares. Miren la importancia de lo que es la adoración en la Biblia, tristemente cantado por una piedra hablando, un ejemplo, por el diablo, ¿sí? Si postrado me adorares, mire lo que dice: entonces yo te daré todos estos reinos. Mire lo valioso que es la adoración para Dios, pero resulta que nosotros no le damos la importancia. ¿Por qué? Porque estamos allí y estamos pensando en los frijoles que voy a hacer hoy al almuerzo, ¿cierto?, que vamos a hacer más adelante, y la gente no aprovecha un momento tan especial que la Biblia, que no puede mentir, Jesús no puede mentir, dice: yo estoy en medio de la congregación de los justos. Él está en medio de la congregación de los santos. Entonces hay gente que no aprovecha estos momentos especiales, no entiende, ¿cierto? No le ha sido revelado todavía a quién le canta, ¿sí? Entonces todavía está pendiente de cómo entró de que este se está moviendo, de que los zapatos de este venía uno, digamos ahí embetunado, el otro no, se le olvidó, ¿cierto? Cosas así. Y entonces, hermano, perdemos momentos tan especiales, ¿sí? Hay un pasaje inclusive en el libro de Daniel donde habla que el anticristo va a dar
cierto, o el falso profeta más bien, cierto, va a dar gran honra al anticristo, ¿sí? Va a dar gran honra y habla de darle bienes y todas estas cuestiones, porque tristemente el diablo sí conoce lo que es eso de buscar adoración. Es tanto, lo ha anhelado, ¿sí? Lo ha anhelado toda la vida. Él ha querido esa adoración. ¿Por qué cree que tienen que bajarlo del cielo? Porque quería la adoración, era para él. Él comenzó a ver la importancia y lo hermoso que es la adoración, que dijo: no, yo lo quiero es para mí, ¿sí? Yo quiero es que me adoren a mí. Entonces ahí vino la lucha. Y por eso una de las cosas que el diablo quiere apagar en medio del pueblo de Dios es la adoración. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando se adora a Dios? Yo sé que hay una canción que suceden cosas maravillosas, gloria al Señor. Pero si nos vamos a los pasajes bíblicos, usted va a ver lo que pasa en medio de la adoración. Se rompen cadenas, ¿sí? Se rompen cadenas. Hay personas que llegan con muchos problemas. Vaya a ver cómo sale si la persona se mete en adoración y se mete en cántico, y no tiene que ser aquí exclusivamente en su casa. Si se pone a adorar de corazón a Dios, cómo la atmósfera espiritual cambia, cómo lo que era un gigante, ¿sí? Ahora lo comenzás a ver chiquitico, porque Dios, ¿qué? Dios cambia la atmósfera a través de la adoración. Saúl, dice la Biblia, mantenía muy atormentado, pero cuando venía David y tocaba, ¿cierto?, para Saúl, dice que ese hombre vivía libertad, comenzaba a experimentar libertad. Entonces hay gente que no entiende ahora todavía lo que es el poder que tiene la adoración para nuestro Dios, hermanos. Entonces en la Biblia, y vamos volviendo un poco al tema, tiene que ver con esto de la pasión. Hay gente que, a ver, lo dicen de esta manera algunos: no, ahí vea, yo ahí para vivir, ¿cómo estás haciendo? No, yo me gano el día a día, yo me gano mi vida, me la estoy ganando, ahí voy ganándome la vida. Hermano, cuando la pasión se coloca debajo de la obligación, se va a morir la pasión. Porque hay gente que vive el día a día, ¿sí?, pero no está desarrollando la pasión. Es como decir: siéntese en una mesa y piense 2 minutos qué le quita el buen genio a usted y qué le alegra su corazón, para que usted se dé cuenta más o menos por ahí el énfasis de qué es la pasión que Dios quiere que usted tenga, o que usted tiene, ¿cierto? Pero que Dios quiere que la manifieste. ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu pasión? ¿Sí? Porque el problema es que se va perdiendo con los días. En la Biblia eso sucede inclusive con la persona de Cristo. Cuando en la última iglesia, en la primera iglesia que se menciona en el libro de Apocalipsis, el Señor le dice: pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y créame que si eso uno no lo está avivando normalmente, eso se va apagando. Y uno dice: no, solamente en la cuestión de Dios. No, eso se puede ir apagando en tu matrimonio. Si usted deja que se apague la pasión, ¿sí? Si usted no es de los que le echa piropos a su esposa, ¿cierto?, o no le dice cosas, o no le expresa cosas, hermano, créame que se va apagando la pasión. ¿Y por qué cree que de pronto en Júpiter por allá, sí, la esposita va por allá a cierto otro lugar, y allá sí hay alguien que le diga cositas? Y entonces, como la esposa hace tiempo no escucha esas cositas, de pronto entonces comienza, ¿cierto?, a inquietarle. ¿Será que estoy hablando cosas que no pasan? ¿O eso pasa? Entonces, ojo vivo, esposo con la esposa, pero también esposa con esposo. Porque si se levantan en la mañana y el esposo apenas abrió los ojos, vio a doña Florinda ahí con la tubería, hermano, ¿sí? Y nada, y bueno, y durante todo el día lo mismo y toda esta cuestión, resulta que afuerita si hay gente, ¿sí?, que se le va a mostrar bien a su esposo. Y su esposo es de esos que son atractivos, así estilo Fernando, pintas, elegantes, ¿sí? Entonces tiene que poner cuidado ahí, hermano, ¿sí? Correcto, ¿sí? Entonces por eso les digo, ¿sí? Es una pasión que hay que mantenerla viva y despierta, ¿sí? Despierta. En la empresa, en cuestión de trabajo, ni se diga también. Si eso fue de pronto lo que yo comencé a entender cuando llevaba cierto trabajo y comencé a notar que me
pasando algún tiempo comencé a sentir aburrido. Yo dije, no, entonces esto no es lo mío, ¿sí? Y mi forma de pensar fue esa. Yo dije, no, Señor, tú me diste un don, tú me diste unos talentos, encamíname tú, encarrílame, Señor, para que donde yo trabaje con pasión, porque yo quiero vivir. Dios no nos manda a nosotros a vivir. Amado, yo deseo que tengas vida. Eso solamente. ¿O qué dice la Biblia? Vida en abundancia. Dios quiere que respiremos, pero que vivamos, que estemos disfrutando cada momento. Porque le decía yo ayer a los jóvenes, ¿quiénes han pasado una noche en un hospital? ¿Quiénes toda una noche les ha tocado pasar dentro de un hospital, o en una cama, o ahí acompañando a alguien? Y se van a dar cuenta de lo que es darle gracias a Dios, por ejemplo, por una camita en la casa, ¿sí? Por una noche en la casa. Ahí es donde uno dice, Dios mío, bendito Dios que estoy en mi casa, ¿sí? Entonces yo les decía a ellos ayer, el tema de ellos que se les tocó fue el agradecimiento, ¿sí? El agradecerle a Dios. Una cosa es que cualquiera dice gracias, hermano, cualquiera, pero no todo el mundo es agradecido. Les decía yo ayer a ellos, no todo el mundo es agradecido, aunque mucha gente dice gracias, ¿sí? El agradecido va más allá. Pero en esto de la pasión hay gente que maneja la pasión en el lugar no indicado. Por decir algo, hay gente que muere por lo que está haciendo, tiene una pasión, pero tristemente está en el lugar no indicado. Preguntémosle al hombre de la cruz que está al lado de Cristo, y miren y verá que ese hombre posiblemente hizo el mal con todo, él lo hizo con todo, y ese mal lo lleva por último a ese lugar, pero estaba en el lugar equivocado, porque tal vez en los dones, qué triste, ¿cierto?, que una persona se muera y listo, se salvó por la gracia de Dios. Señor, perdóname, sálvame, escribe mi nombre en el libro de la vida en el último minuto de su vida, y sí, se fue para el cielo porque la gracia es de ese tamaño. Pero ¿qué pensaría usted, cierto, de una persona que vive 60 años en esta tierra y nunca supo su propósito, por ejemplo? Nunca supo para qué estaba vivo. Por eso cuando uno se comienza a leer la Biblia y comienza a leer las historias, nos damos cuenta lo que yo le decía ayer a los muchachos. Miren, nuestra vida es tan plana, hermanos, tan plana, pero tan plana, que usted normalmente, a ver, ¿cuándo se ha acostado normalmente sin comer? Todos los días, se levanta. ¿A quién le ha tocado dormir en la calle? Los que estamos acá, así pues, situaciones complicadas, ¿sí? Situaciones bien complicadas, no buscadas, no que uno misma se meta en una situación, no, que las circunstancias lo fueron llevando a eso, ¿sí? Pero en la Biblia, el día a día de cada hombre de estos, de la Biblia, era un riesgo de muerte. O dígame si David cada que salía a la guerra no tenía riesgo de muerte, ¿sí? Si Gedeón los estaban atracando, ¿cierto? Los robaban los madianitas. Y en la Biblia todos estos personajes vivieron fue al borde, hermanos. Ellos vivían vidas de pasión, ellos vivían circunstancias complicadas. Los hermanos lo vendieron, lo mandan por allá, ¿cierto?, a ser esclavo, y luego lo mandan a la cárcel. Situaciones complicadas, pero complicadas que por la misericordia de Dios nosotros no estamos viviendo nada de eso. Pero Dios utiliza el ejemplo de estos hombres para decirnos cómo salir adelante. Si ellos que tuvieron un tipo de vida tan complicada, ¿ok? ¿Quién quisiera la vida de David? A ver, ¿quién de los que está aquí quisiera toda la vida de David? Levánteme la mano uno que quisiera toda la vida de David. Donde un hijo le mata al otro, donde un hijo le viola la hijita. ¿Quisiera usted ese estilo de vida? Donde va a ser rechazado, donde, ¿sí? Pero Dios nos permite a través del ejemplo de estas personas en la Biblia para ver cómo es que se supera tanto problema, hermanos. Porque nosotros, le digo, tenemos todo a nuestro favor, absolutamente todo a nuestro favor. Que yo les decía en una reunión la otra vez, vino alguien de Israel a dar una conferencia en una universidad, ¿sí?, acerca de cómo ser productivos y cómo sacar adelante la nación y toda esta cuestión. Y el tipo, camino del aeropuerto, ¿cierto?, hacia el lugar donde iba a dar la conferencia, cuando le preguntan a él, doctor, ¿qué hemos de hacer para
para ver las cosas productivas y toda la cuestión. Y él le dio risa, porque dijo: ustedes no tienen que hacer nada, ya todo está hecho. Ustedes aquí lo tienen, es todo, todo lo tienen. Porque es que nosotros estábamos, era en un desierto, dice él, nosotros estábamos, era en un desierto. Ustedes están aquí donde hay climas, aquí donde hay árboles, aquí donde hay llueve, donde todo pasa, todo lo tienen a su favor, pero no lo están aprovechando. Y literalmente nosotros tenemos todo a nuestro favor para vivir una vida apasionada por Dios, ¿sí? Tristemente, por eso en la Biblia es que Dios tenía que sacar ciertas comodidades, o de ciertas comodidades a las personas. ¿Para qué? Para que pudieran vivir, ¿cierto?, en el fruto que Él quiere que demos nosotros. Y eso le pasó, por ejemplo, a los discípulos, que quedándose allá, Dios permite que venga persecución para que le fueran testigos en Judea, Samaria y hasta lo recóndito de la tierra. ¿Por qué? Porque no estaban predicando, porque estaban cómodos allá, tan rico allí, ¿cierto? Uno cuando huye el evangelio y nosotros aquí y hablando y pero el vecino enseguida perdiéndose, los familiares y la gente de otros lugares sin conocimiento de nada y sufriendo. Entonces Dios por eso permite en ocasiones persecución también, para que se avive esa llama. Ustedes saben cuándo han sido las mejores épocas de los hombres de Dios. ¿Cuáles fueron las mejores épocas? Precisamente en tiempos de necesidad, digamos, en la comunión con Dios, en lo que tenía que ver con comunión con Dios. Pero ¿cuáles fueron las épocas donde más cayeron? ¿Cuándo cayó Israel? Cuando estaban en abundancia. Ahí es donde se olvidaban de Dios. Y nosotros tenemos comodidad, pero no aprovechamos. ¿Para qué? Para caminar en pasión. Características de una persona apasionada. Hoy vamos a mirar acerca de esto. Trabajar duro por algo que no nos interesa va a producir estrés. Así que si usted es de los que trabaja muy duro y se estresa mucho, le cuento que está posiblemente en el lugar equivocado. Está trabajando en lo que Dios no lo mandó a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja muy duro en algo que no le interesa, eso es lo que produce estrés. Pero cuando uno trabaja duro por algo que ama, ¿sabe cómo se llama eso? O lo que produce más pasión. Pasión. La persona se vuelve apasionada. Y le cuento algo: Dios trabaja con apasionados. Dios trabaja mucho con gente apasionada. Eso no tiene que ver de pronto con esa parte, que no se vaya a entender mal, el que habla mucho y el que esto y lo otro. No, porque Dios respeta las formas de cada quien. Hay quien Dios utilizará en su forma que es muy seria, por ejemplo, para predicar. Un ejemplo, predicadores muy serios. A mí yo me deleito escuchar, por ejemplo, a un Adrian Rogers. Lo escucho y yo digo: Dios mío, algún día en esa esencia, como él comparte, como él predica, donde él cita pasajes, donde él coloca siempre los testimonios de lo de la Biblia. Dios mío, trae a mi memoria esto cuando se comparta, ¿sí? Pero es un predicador serio. Y hay otro, en cambio, que usted ha escuchado, por ejemplo, a José Ordóñez, ¿sí? Y ese predica, pero Dios no le cambió a él su forma. Dios le cambió fue el carácter, ¿sí? Aunque él nunca ha sido como grosero, ni vulgar, ni nada de esto, pero Dios le cambia a él su carácter en cuanto a enfocarlo hacia lo de Dios. Pero su forma, no, si esa fue la que Dios le dio, esa se la dio Dios. El chistecito, la forma jovial, ¿cierto? Lo expresivo, eso viene de Dios, eso Dios lo coloca. Entonces ahí cometemos nosotros el error, hay veces, de enmarcar o querer enmarcar también las personas, porque no son como yo, porque no predica como yo predico, o porque no se porta como yo me porto. Si hay algo que está como entrando a mi corazón, es esa parte ahora último, ¿no? Como alguien me lo enseñó: amémonos como somos, ¿sí? A la iglesia hay que amarla como es, hermano. Si usted tiene aquí a alguien que le incomoda por su forma, hermano, ámelo así, ¿sí? No le pongamos tanto pereque, que lo lindo de Dios es eso, trabajar con personas que tenemos tantas formas diferentes,
pero enfocadas en la misma meta, ¿sí? Enfocadas en la misma meta, y ahí está lo grande pues de la obra de Dios. Vamos a mirar entonces en qué podemos nosotros de pronto decir, bueno, como que, a ver, ¿será que yo sí tengo pasión? O si uno reconoce que a uno le falta pasión, decir, bueno, ¿qué debo hacer para volverme más apasionado? Específicamente, y el punto donde lo llevamos es, hermano, la pasión por Dios. Porque si usted se apasiona por Dios, le cuento que se va a apasionar por todo lo que apasiona a Dios, ¿sí? Cuando nos apasionamos por Dios, por ejemplo, ¿por qué nos vamos a apasionar? Por las almas. Porque nosotros podemos hablar mucho de Dios, pero si no predicamos, si no le compartimos a nadie, si no le ayudamos a alguien a conocer a Cristo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque supuestamente el que tiene, el Señor dice, y recibirán poder ¿cierto? Cuando hayan recibido poder, me serán testigos. O sea que una persona que no tenga ese poder, pues ¿cómo va a predicar? Lo extraño es alguien que teniendo ese poder se calle. Eso sí sería extraño. Entonces por eso es inquietante cuando uno dice, no, a ver, yo sé que se está muriendo y todo, pero ay, qué pena, que me voy a poner yo a predicar. Esa parte está extraña en la persona, porque dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, y Él va a colocar en nosotros pasión, Él coloca en nosotros el querer como el hacer. Características de una persona apasionada. Primero, una persona apasionada es entusiasta, ¿sí? Usted lo ve por ahí en televisión o lo veíamos, entusiasmo. No, eso no, es apasionada ¿para qué? Para lo que hace la persona, ¿cierto? La persona usted lo ve y no lo ve haciendo las cosas de cualquier manera, las quiere hacer y las quiere terminar normalmente, las quiere hacer bien hechas, ¿sí? Y es dispuesto. Entonces, tiene primero entusiasmo, segundo, fogoso, ¿sí? Es fogoso. La persona tiende a ser fogosa. Aquel que no es fogoso, por ejemplo, en su hogar, ¿cierto? Lo que les decía ahora. A ver, la tocadita, la mujer cuando pasó, a ver, deme permiso, pero ahí, fogoso con su esposa, expresivo, que se sienta viva esa mujer, ¿sí? Que se sienta deseada por su esposo. Una persona fogosa, ¿sí? Extrema. El apasionado normalmente es alguien extremo también. O sea, se va hasta las partes donde uno dice, no, yo por allá no me meto, ¿sí? Él es extremo. Yo lo vi en cierta ocasión que salimos a evangelizar. Recuerdo que estábamos en el Panamericano, cuando veo una pulguita, una hermanita, la más chiquitica ahí, ¿cierto? Y a ella le habían colocado dirigirnos. Y yo recuerdo que ella llega y me dice, Jairo, vaya y predique, porque íbamos de a 3 y de 4 en ocasiones. Y ella me dice, vaya y predique. Yo le digo, pero ¿cómo voy a predicar ahí, hermana? Mire, pues es que ese lugar es una cantina en este momento, porque estaban vendiendo licor y porque tenían la música a todo volumen y los que estaban ahí tomando. Y yo le digo, pues hermana, pues ¿cómo voy a predicar ahí? No se va a escuchar nada. Va diciendo, no, vaya y dígale al Señor que le baje volumen y que usted va a predicar, que le dé el espacio. ¿Ah? ¿Sí? Y hermano, me voy, yo le digo a la señora que estaba vendiendo la cerveza y todo ahí, le digo, vecina, buenas, usted me permite, yo quiero compartir un momentico de la palabra de Dios, 2 minuticos, no nos demoramos mucho. Pero eso se convirtió como en 15 minutos. Pero ella dijo, hágale, claro, y le apagó y le bajó el volumen y toda esa cuestión y se comenzó a predicar ahí. Mire, lo que uno normalmente dice, no, vea, perdidos, ya estos se van por ahí, ¿sí? No, la persona va al extremo, la persona arriesga, es capaz de arriesgar. ¿Por qué? Porque tiene pasión, ¿sí? Es arriesgada. Las personas que obtienen éxito en lo espiritual como en lo secular son los que hacen las cosas con ganas, pero cualquier tipo de ganas, no, con ganas exageradas. Cuando una persona maneja pasión, no tiene ganas solamente, sino que tiene ganas exageradas, ¿sí? Es exagerado en su deseo de hacer las cosas. Por eso yo doy como testimonio mucho, de pronto hay veces a mi papá, recuerdo siempre a mi papá o recuerdo a un hermano, él está aquí en este momento, ya se vino a quedar, él vino de España, pero ese hombre, hermano, es de los que 6 de la mañana se está levantando, 5:30, 6,
de 1, mire, lo tienen que llamar a comer por lo menos, si está la comida servida ahí, lo tienen que llamar por ahí unas 4 o 5 veces, ¿sí? Porque ese hombre se dedica a trabajar de 6 a 7 de la noche, pero es dele y dele y dele y dele, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo con que la Biblia nos dice, ¿cierto? De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde. Eso está en la Biblia. Lo que estoy hablando es del tema, la pasión, porque sé que es un apasionado y así mismo veo que como él maneja la pasión también se ven los resultados, porque el problema es que uno se ha apasionado y trabaja y trabaja y trabaja y no se vean resultados, ¿cierto? Que eso lo desanima a uno. Pero cuando una persona es así de ese talante que trabaja y trabaja, yo por dentro pienso, Señor, en el reino de los cielos sería tremendo, Dios mío, te lo pido, te lo reclamo, te lo pido. Porque una persona así sería, por favor, piensen en un momento en este tiempo, ¿qué estaría haciendo el apóstol Pablo hasta ahora? ¿Qué creen que estaría haciendo el apóstol Pablo hasta ahora? Con los medios que ahora tenemos, ¿qué creen que estaría haciendo? ¿Sí? Desde luego que predicando, hermano, internet, por WhatsApp, por, bueno, todo lo que existe, Telegram, todas esas cosas, él estaría compartiendo, porque en la Biblia ahí se nota que la persona tiene una pasión desbordada por hacer lo que hace, porque ama lo que hace, ¿sí? Entonces dice, y vamos a mirarlo conforme la palabra, las personas que obtienen éxito en lo espiritual como en lo secular son las que hacen las cosas con ganas exageradas. Salmo 42, vámonos al Salmo 42, hermanos, del 1 al 3, ¿sí? Salmo 42, del 1 al 3, voy a tal vez a utilizar de a versículo por cada uno de los temas. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Tenemos aquí a un hombre apasionado que dice que buscaba a Dios todos los días y da un ejemplo, ¿cierto? Y es como dice la Biblia allí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay quienes estudiando esto de los ciervos decían que era la forma en que ellos se protegían de los depredadores, sí, porque los depredadores les sienten el olor a ellos. Entonces que ellos buscaban mucho las fuentes de agua, lo dicen algunos, cierto, de los que yo he escuchado, porque por el agua se perdía, cierto, como el olor, y entonces el depredador hasta ahí llegaba, de ahí para adelante perdía su, digamos, su olfato en cuanto a poder seguir por donde se metió, cierto, el animal, cierto, el ciervo. Entonces algunos lo explican de esa manera. Él buscaba, cierto, el ser protegido del cazador, pero entonces dice que así como el ciervo bramaba por esas aguas, él le pide a Dios, y tiene consonancia con lo último. ¿Por qué? Porque decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Entonces en la Biblia, cierto, él buscaba compasión. Así se debe manejar la vida. Lindo cuando una persona, cierto, en la lápida que le colocan allá pues en el cementerio, le colocan una remembranza, cierto, y los hijos por ejemplo colocan un gran padre, padre como ningún otro, siempre te recordaremos porque nos diste ejemplo, fuiste la senda que nos diste, la senda que nos marcó Dios para marcar nuestro destino y ¿cierto? Pero vemos en otras lápidas, nació y murió. ¿No lo han visto? ¿Alguna vez que han ido de pronto a un cementerio? Nació y murió, no más, es lo único que se sabe. Pero no marcó ningún camino, no dejó ninguna huella, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando partamos de esta tierra? En Eclesiastés 7 de pronto es un versículo un capítulo que yo utilizo mucho cuando voy a un funeral, ¿sí? Donde dice más importante es el día de la muerte que el día del nacimiento, ¿sí? Dice que mejor es estar en la casa del luto que en el lugar de la fiesta, dice ahí Salomón. Y dice porque el que esté allí lo colocará en su corazón. Y doy como ejemplo de ello al hombre que tan solo con 33 años, su mensaje de hace 2000 años aún sigue impactando vidas. ¿Por qué? Por la pasión con que vivió. Ese hombre nuestro Señor Jesucristo vivió una vida totalmente apasionada,
una vida entregada a su ideal, a la meta, al proyecto, a su propósito en esta tierra, y por eso su legado trasciende a pesar pues, de los siglos, de los años, su legado sigue vigente todavía. Y es porque marca la senda alguien que vive con pasión. Pero ¿qué vamos a marcar nosotros? De pronto, ¿qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué se está viendo en nuestra casa? ¿Qué están viendo nuestros vecinos? De verdad, si nos ven de pronto en la pasión, nosotros nos ven, ¿cierto?, haciendo las cosas con esas ganas. Dice, la pasión es lo que marca la diferencia entre personas acostumbradas a ser las mejores en lo que hacen. Vámonos por favor a Juan 4:31. Juan 4:31, ¿sí? Algo que no se puede perder, hermanos, en nuestros hogares, la pasión, ¿sí? Juan 4:31 de la Escritura dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Miren, es especial este pasaje porque yo vi cuando alguien vivió esa palabra, desde luego guardando las proporciones, y fue que en cierta ocasión con el pastor que me edificó a mí íbamos a hacer unas grabaciones a diferentes lugares porque se necesitaba montar unas páginas en internet. Y recuerdo que yendo, por ejemplo, y estando en el Panamericano, ya todo el mundo 2 de la tarde, y todo el mundo que por acá se escuchaba: tira algo, sí, por acá en el estómago a todo el mundo con hambre, pero todo el mundo con hambre, sí. Y la gente va a comer y el pastor: no, hagámosle esto y hagámosle esto y hagámosle esto, sí. Y entonces la gente le dice: no, pero pastor, un momentico, tenemos que comer también, sí. Ah, bueno, coman. A ver, usted venga. Y trabajaba con alguien, pero lo tremendo es que a él prácticamente hasta se le vinagra la comida. ¿Por qué? Porque ese hombre era, ¿sí?, enfocado en lo que estaba haciendo. Enfocado en lo que estaba haciendo, ¿sí? Y aquí tenemos un caso donde uno dice: venga, pero le trajeron comida a Jesús. Y el Señor dice: no, una es mi comida, hacer la voluntad del que me envió. Por eso ellos dijeron: bueno, ¿será que alguien le trajo comida ya o algo? No, en Él está el deseo primeramente de la salvación. O si no, váyase para la cruz, hermano. Vuelvo y lo repito, que suenan como frases de cajón. Vivimos esa experiencia, lo comenté, donde alguien haciendo una obra de teatro allí, lo cuelgan en un madero, pero sus pies sobre una base de madera. O sea, el tipo no estaba en el aire o amarrado ni nada de eso, sino que estaba apoyado en una base de madera. Y sus brazos levantados también, ahí sí, amarraditos, solamente amarraditos aquí. Mire, no pasaron 15 minutos y los calambres lo pusieron a llorar. Dijo: no, ya no me aguanto, pastor, ya no me aguanto, le dijo al pastor. Ya no me aguanto porque estoy encalambrado. 15 minutos. Y el Señor fueron 3 horas pasadas ahí colgado en ese madero, ¿sí? ¿Y qué sucede? Cualquiera en esa situación, viene este de acá y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice: ay, no molestes, yo me estoy muriendo, no me estás viendo. ¿Eso le contestó el Señor? No, apasionado hasta el último de sus segundos en su labor, salvar almas, en su anhelo, salvar almas. Eso es lo que el Señor nos entrega. Lo vivió hasta lo último. Y ustedes y yo vivimos una experiencia de esas muy particular. Algunos de los que están aquí vivimos esa experiencia a nuestro lado. ¿Quién? La pastora Fanny, ¿sí? Vimos esa pasión. Ella dijo: nunca me he soltado de la mano del Señor, nunca volví atrás, nunca en mi caminar, 60 años, 63, ella me contaba las historias, ¿sí? Me contaba unas historias, hermano, ¿sí? Pero hasta llegaba, y vuelvo y repito, llegaba rengueando ahí a la iglesia en las mañanas de oración, que a las 5:30 nos íbamos, y ella bajaba del carro así, mire, bajaba así que uno tenía que ayudarle, ay, pero ahí estaba, apasionada por lo que estaba haciendo, ¿sí?
Entonces tenemos que pedirle a Dios: Señor, danos de eso a nosotros también, ¿sí? Ayúdame, Señor, a avivar esa llama, ese deseo, esa pasión del amor por ti. Hechos 14:19, por favor, vámonos a Hechos 14:19 para que veamos otro ejemplo de persona apasionada. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra e Iconio y Antioquía. Ay, Señor, donde nosotros viviéramos una experiencia de esas, quién sabe por cuántos días pediríamos en el médico incapacidad. ¿Sí? Vea, me golpearon aquí, tengo este bracito y me está doliendo, hágamelo ahora. Me incapacita porque yo. Pero aquí tenemos un hombre, hermano, que estaba muriendo prácticamente. Mire que lo dieron por muerto, dice la Biblia. Lo dieron por muerto. ¿Y qué hace este hombre? Se sacude y dice: ¿a dónde es que vamos? ¿Y a dónde es que seguimos ahora? ¿Sí? Dios mío, esa gente colocaron una meta muy alta para cumplirla. Colocaron una meta muy alta. Y a mí me da tristeza cuando yo voy de pronto a ciertos lugares, o cuando uno ve en las personas una actitud cuando se está compartiendo la palabra. Me da tristeza de saber que la gente no tiene conocimiento de por qué este bendito libro está en mi casa. Este bendito libro está en tu casa. Este bendito libro tú lo tienes aquí en este momento. Me da tristeza, ¿sí? Digamos, la actitud que tenemos como de desinterés por este libro. Cuando muchas personas no caen en cuenta que para que este libro estuviera aquí, tuvieron que pasar unas cosas impresionantemente fuertes, y murieron familias enteras que se las echaban a los leones, ¿sí? A los leones. Camilo, búscame el video, ¿sí? En el Coliseo Romano, si me das el favor. Esos hermanitos, esos primeros hermanos que usted y yo tuvimos en la fe, entregaron su vida, ¿sí? En el Coliseo, a las familias enteras. Por Dios, dígame, ¿qué puede sentir una mamá cuando le amenazan de esta manera? Viene el león y lo primero que dicen es: no, primero él es el niñito. ¿Vas a seguir diciendo que sos cristiana? O al papá: ¿vas a seguir diciendo que sos cristiano? Entonces páseme el niño aquí a este león. ¿Usted cree que estoy exagerando, hermano? Si usted sabe que el diablo conoce la parte emocional y sentimental del ser humano, ¿sí? Y eso desde luego se tuvo que haber vivido de esa manera, y murieron muchas personas para que nosotros tengamos este bendito libro en la casa y nunca escuchemos de él, y no le prestemos atención, y no nos reunamos con la libertad, por ejemplo, que podemos hoy reunirnos, y no vengamos a la iglesia cuando la Biblia dice que es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Y el que no ama el cuerpo, entonces, el que no se junta con el cuerpo, entonces hace parte del cuerpo, es la pregunta. La persona que solamente se congrega, ¿por qué? Por vistas y por internet, ¿sí? La pregunta es: hay gente en la calle que dice: no, yo no voy a esa iglesia porque son un poco hipócritas. Hay gente que lo dice así, ¿sí o no? La pregunta es: el que no ama a tu hijo, ¿tú lo amarías? El que no ama a tu hijo, porque es que este es el cuerpo de Cristo. Entonces, si una persona no ama el cuerpo de Cristo, entonces, ¿dónde estamos? Coloquémoslo a ver si de pronto en ocasiones la prédica hay veces no llega, pero algo que se diga o que se vea, hay veces es lo que va a llegar.
Esto que ve usted aquí fue parte del crecimiento de la iglesia cristiana de ese tiempo, porque paradójicamente los que estaban en las tribunas, al ver cómo estas personas morían por una ideal, morían por algo, ellos decían en su corazón: bueno, ¿y yo por qué estoy dispuesto a morir? Y comenzaron a ver, y este derramamiento de sangre fue el que avivó en ese tiempo, ¿sí? Y que se creciera la iglesia. Muchos dirán: ¿por qué lo sigo dejando abierto? ¿Por qué no lo corto? Bueno, porque hay veces es necesario, ¿sí? Hay veces es necesario que veamos lo que pasó para que caigamos en cuenta que no estamos valorando nosotros. Por ahí una donde la señora sale corriendo con su bebé y pues el león se lo agarra. Pero ¿qué es el propósito de mostrar estas imágenes? Hermano, hay veces de recordar un poquito de por qué estamos acá, por qué tenemos esta libertad, porque alguien pagó por su pasión, alguien estuvo dispuesto a pagar inclusive con su vida, ¿sí? Y sabemos que hay una diferencia muy marcada con la obra de ellos y con la obra de Cristo, porque Cristo no, en el ser humano como tal, el pecado, ¿cierto?, le hace acreedor a la muerte, de cualquier manera, ¿sí? Pero sabemos que en Cristo no hubo pecado, lo que quiere decir que en lo de Él sí fue una muerte injusta. De resto todos somos pecadores, ¿sí? Todos somos pecadores. Vamos a colocar los títulos solamente y de pronto dejamos el pasaje de las características de una persona apasionada. Tiene sentido de propiedad. La persona apasionada se involucra de corazón en todo lo que hace, ¿sí? Desde luego esto va a causar resistencia por otras personas que no están en el mismo sentir. O sea que usted se va a dar cuenta si usted es una persona apasionada, porque va a hallar resistencia también. Si en lo que usted hace no haya resistencia, quiere decir que factiblemente no la está haciendo con pasión, ¿sí? Pero cuando una persona trabaja con pasión, dígame un trabajador en la empresa que entonces le dice al patrón: patrón, ¿qué más hay que hacer? Dígame nomás qué hay que hacer, qué hay que mover, ¿sí? ¿Qué van a decir los compañeros? Sapo, lambón. Esa va a ser la actitud. ¿Por qué? Porque él está trabajando con pasión, y la pasión va a encontrar resistencia, ¿sí? En los casos bíblicos ahí está.
lo que por ejemplo quería hacer el Señor con David. Y los hermanos, usted vino aquí simplemente para estar de metido, ¿sí? Pero resulta que con David era eso, pasión. Él se dolió porque este hombre estaba ofendiendo ¿a quién? Al Dios de los escuadrones del ejército de Israel. Y él se dolió de eso, ¿por qué? Porque había pasión ¿por quién? Por Dios. Él desarrollaba en sus momentos de intimidad los salmos, cuando escribía canciones, lo que estaba manifestando era pasión por Dios. Y desde luego no es lo mismo para cualquiera que le ofendan, ¿cierto? Inclusive cuando alguien, lo doy como un ejemplito así por encimita, que la señora vino a aquella fiesta donde había una celebración y se llevó una cosa, y de pronto alguien verá mal que yo le diga a la persona, ya no, venga, no se me lleve eso, me da el favor y me lo entrega, lo deja aquí porque es de alguien. Pero uno defiende lo de la iglesia, hermano, ¿sí? Uno defiende lo de la iglesia, hay que defender lo de los hermanos. No se cansa, segundo punto, no se cansa de buscar lo que quiere, no se cansa. Los tibios nunca tienen tiempo, solo buscan que otros lo hagan por ellos, tanto en lo espiritual como en lo secular, ¿sí? Pero la persona que tiene pasión por lo que quiere, no se va a cansar de buscarlo como sea, ¿sí? Por favor, Salmo 63:1, vamos a darle a este. Salmo 63:1 de la escritura. Dice la Biblia: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Igualito, gloria a Dios, ¿sí? Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Así que el que no la esté viviendo, mire cómo está su pasión con Dios. Porque dice la Biblia, es que es un modelo de hombre apasionado por Dios, madrugaba a buscar la presencia de Dios. ¿Quién más en la Biblia nos enseña que hay que madrugar a buscar la presencia de Dios? Hermanos, y si Cristo, siendo el Hijo de Dios, tenía que pegarse en madrugones a buscar la presencia de Dios, por Dios, ¿qué será de nosotros? ¿Sí? ¿Será que no necesitamos? No, yo madrugo a las 11 de la mañana, no hay problema, ¿sí? Hermanos, ¿sí? Nosotros cuanto más necesitamos de la presencia de Dios, necesitamos de la presencia de Dios. En algunos puede que estas palabras no cuadren, sean incómodas, pero están en la Biblia. O sea, no vaya a pelear conmigo, pelee con la Biblia, ¿sí? La Biblia dice que hay que madrugar a buscar al Señor. Hay que buscarlo de temprano, hay que buscarlo temprano en la mañana. Gloria a Dios. El que toma notas, 2 Corintios 4 del 7 al 10. Ahí les dejo para que estudien en esa parte. Tercero, dice enfocados en el propósito, ¿sí? 2 Corintios 4 del 7 al 10. Tercer punto, la persona siempre, mire, la persona siempre tiene el foco allá, sus ojitos allá, ¿sí? En eso, en la meta, en el supremo llamamiento, en la llegada, en nuestro caso, en la salvación de nuestras almas. Siempre está pensando en quién, en Cristo, porque en Cristo es que está la salvación. Gálatas 4:19, ¿sí? Gálatas 4:19, anótelo y voy a anotar aquí, voy a leer Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Imagínense, y está hablando el apóstol Pablo, ¿qué será de nosotros? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta del supremo llamamiento, al premio del supremo llamamiento de Dios, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que la persona tiene un foco, ¿sí? Estamos viviendo para Dios, estamos viviendo para Jesús. Lo que hacemos realmente sí lo estamos haciendo como para Cristo. Vemos lo que Cristo vería, hablamos como Cristo hablaría, escuchamos lo que Cristo escucharía, ¿sí? Vamos a tener errores, claro, pero Dios conoce el corazón, que en el ser humano está ese deseo por querer agradarlo, ¿sí? Cuarto, se entrega por completo a lo que hace. Las personas apasionadas hacen de su propósito su prioridad. Nada les distrae, nada les distrae, ¿sí? No se deja más bien distraer, porque las distracciones van a querer venir. Pero si la persona tiene pasión por lo que está, cierto, ha colocado como meta, mire, no se deja distraer, no se deja distraer.
Hay cosas que le van a llamar la atención por aquí, por acá le van a llamar la atención, porque eso es. Pero él no se deja distraer, su punto, ya sabe cuál es su lugar, ¿cierto? Y es en Cristo Jesús. Dice, vámonos por favor en ese pasaje, nunca se dan por vencidos, dice Filipenses 3 del 3 al 7, ahí mismo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne, según si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y está hablando un hombre que tenía todos los méritos para ser reconocido, ¿sí? Como un gran religioso de ese tiempo. Pero él dice, y esta palabra es tan preciosa, que todo lo que él estimaba, ¿por qué? Llamativo, puro, como sublime, ¿sí? Hoy lo que el hombre tiene por sublime, Dios lo aborrece, dice la Biblia. Hoy la gente no le da pena en la calle decir, me tomé 3 botellas, ¿sí? Y entonces está ahí con un cigarrillo y con una cerveza en la mano, en chancla, afuerita de la casa. ¿Qué hubo, Julis? ¿Sí? Me tomé 3 botellas. Lo va a conocer a todo el mundo y eso para él es sublime, ¿sí? Para la persona eso es sublime, Dios lo aborrece. Pero este hombre, el apóstol Pablo en la Biblia, ¿qué dice? Él dice, estimo todo por basura. En el original yo les tengo que decir, no dice basura, dice excremento. Todo lo que tenía, todos mis logros, todas mis metas, todo lo que he conseguido, hoy lo veo como excremento, dice el apóstol Pablo, con tal de conocer a Cristo. Porque Él es todo, hermanos, porque Él es todo en nuestra vida. Quinto, su vida gira en torno a lo que desea. No hay que decirles y mucho menos rogarles para que hagan las cosas. La persona que tiene pasión por Dios, por ejemplo, no hay que rogarle para que haga las cosas, ¿sí? Solamente inclusive se dice vamos a hacer algo y él dice, heme aquí, envíalo a él. ¿Cierto que no? La persona dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque no hay que rogarle, porque su pasión está en ello. Diferente, dice, por ejemplo, subraya en Génesis 22, subraye la palabra probó, Génesis 22 del 1 al 3. Dios mío, esto es un peso pesado de lo que es la pasión por Dios. Peso pesado. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Será que Abraham se puso a esperar? ¿Será que sí me habló Dios? Señor, mándame una señal de que esto eras tú, Señor. Reprendo al diablo, ¿cómo me vas a dar algo para quitármelo después? Mis hermanos, ¿será que esa fue la actitud que hubo en Abraham? O su obediencia, que demuestra la adoración, porque es que la adoración no es lo que hacemos aquí solamente cuando se le canta a Dios. No, la persona que adora a Dios la está obedeciendo. Esa es la mejor adoración a Dios, la obediencia, ¿sí? Y dice aquí, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Padre, no tuvo en cuenta a Sara, ¿no? Nada. Dios le dijo, es lo que Dios diga y listo. Al tercer día, ¿ustedes imaginan donde le hubiera contado a Sara? ¿Cómo así? Se arma la pelotera ahí. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Volveremos. O sea que él decía, yo sé que mi Dios, y en Judas es donde luego se revela eso. Porque la Biblia dice por allá en ese libro que es que Abraham tenía certeza de que iba a volver otra vez con el muchacho, que aún de las cenizas Dios se lo podía resucitar. Dígame si eso es feo o no, hermanos, ¿sí? Gloria a Dios. Diferente al caso de ¿quién? De Gedeón. Dame una pruebita aquí, Señor, de que me hablaste, y se la da al Señor. Y luego dice, no, al otro día, y dame otra aquí, Señor, ¿sí? Hermano, el Señor fue paciente allí. Pero en ocasiones hay gente que se echa todo el tiempo diciendo una señal, Señor, una señal, dame una señal.
¿sí? Y se la da al Señor y le pide otra. Señor, y después la ñapa, Señor, la ñapa, ¿sí? Y le piden señales. Sexto, se siente parte de lo que hace su proyecto y él son uno. Su proyecto y él son uno, ¿sí? O sea, se apega, mi alma está pegada a ti, Salmo 63:8. Son uno su proyecto con Dios, ¿sí? Señor, hágase tu voluntad, le dijo Jesús, Salmo 63:8. Jesús le dijo en Getsemaní al Señor, Señor, pero no se haga conforme mi voluntad, sino conforme la tuya. No fluctúa entre dos pensamientos, tiene certeza total de lo que es y de lo que quiere. Josué dice, no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Eso sucede en tu casa? Cuando tus hijos quieren mover cuando el familiar quiere mover el principio de temor a Dios en tu casa, eso sucede de pronto. Eso sucede en la iglesia, cuando alguien de pronto se pasó, de pronto pasó alguna circunstancia y entonces no, queremos quedar bien con las personas pero mal con Dios. No, ¿sí? Cuando una persona fluctúa, mire, no está apasionado, no está apasionado. Está seguro, último punto, está seguro de lo que es. Las personas nos ven como nosotros nos sentimos. El hijo no tiene que estar demostrándole a nadie lo que es, ¿sí? Por eso a mi esposa yo en la calle no me pongo pues ni a tocarla, ni a, ¿cierto? Nada. Ella es mi esposa, por aquí anda vea, mire, ¿sí? Yo no necesito estar demostrando, pero ¿qué hace el amante en la calle? ¿Qué hace normalmente el tipo que por allá en la discoteca conoció una muchachita y delante de todos los amigos comienza a mostrar? Vea lo que me levanté, ¿cierto? ¿Qué hace el diablo cuando hace milagros? Yo recuerdo allí en Plaza Caicedo un muñeco levantado en el aire y fumando, un muñeco y unos brujos ahí echando cosas y toda esa vaina y la gente, ¿cierto? Eso, o sea, con Dios hay cosas, y por favor, mida esto dentro de la iglesia. Cuando un milagro o cuando hay una manifestación de poder que se haga, pero no tiene ningún propósito, medite si eso es de Dios. Si se hace y no tiene ningún propósito. Llegó un hombre, un predicador, y cogió la Biblia y la tiró ahí en la tarima, ¡pah! Y comenzó y se hizo para atrás y le dijo, a ver los hermanitos, y llamó a dos de los servidores, pasen de esa raya para acá, a ver si son capaces. Y claro, antes de arrancar a ver si se cayeron, ahí cayeron. Y entonces la gente allá, wow, emoción, impresionante, poder de Dios en este hombre. Y luego le dice a otro, y ese sí se pasó, pero llegando más acá se arrodilló, pero se le pasó. Y luego siguió, a ver quién es capaz de pasarse. Allí hay una raya imaginaria. Yo les pregunto, ¿esto está diseñado por Dios para que nos separe de la gente a nosotros? ¿Para que nos separemos de la gente? ¿Seguro? Pero como lo está viviendo él ahí, o para que nos acerquemos a la gente, para que nos acerquemos unos a otros. Pero entonces, ¿cuál es el afán de hacer eso? Ténganme miedo, no vayan a hablar de mí, ojo vivo con decir algo o algo así, ¿sí? Porque entonces les cae una. No, uno no necesita estarse poniendo con esas, hermano, que hay gente que amenaza, si te vas de la iglesia te secas. ¿Dónde está eso? No, antes lo bendigo, Dios mío, seguimos orando por ti para que sea que malentendido, sea que yo hice algo malo, sea que tú lo viste mal, o sea que lo hiciste mal también. Dios mío, por favor, ten misericordia de nosotros. De eso se trata el amor, ¿sí? El amor. Entonces, mis hermanos, cuando alguien tiene pasión, ¿sí? No necesita estarle mostrando a otros por ahí, veas que Dios me puso en esto y entonces, ojo con llegar a hablar del siervito de Dios. No, hermano, hable allá usted. Hable allá usted, ¿sí? Pero lo que le quiero decir es que yo no soy el que tengo que estar amenazando. En la Biblia Moisés dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra. Y mire el poder con que Dios lo utilizó. Gloria a Dios. Los que toman nota, anoten los pasajes, por favor. Romanos 8, 16 al 17. Y Lucas 23, del 8 al 9.
y versículo 11 al 12, ¿sí? 11 al 12. Lo dejamos hasta ahí, hermanos, ¿sí? Porque no nos iríamos de vida. Pero gloria al Señor, porque este tema tiene muchos pasajes bíblicos para tomar, ¿sí? Para edificarnos, para crecer en el conocimiento de Dios. Pedirle a Dios, hermanos, que si estamos bajando en la pasión por Él, a causa de tanta ocupación, de tanta carrera, de tanta circunstancia, ¿sí? Sea corregido nuestro caminar, que Dios nos coloque pasión primeramente por su reino, pero también por las cosas que tienen que ver con su reino, el cuidado de nuestra familia, el saber administrar ciertos los negocios y los recursos que Dios nos da. Todo esto hace parte de ¿qué? Del reino también de Dios. Entonces pedirle a Dios por ese lado. Por favor, colócate sobre tus pies, inclina tu rostro, vamos a orar para despedirnos, ¿sí? Para tener en cuenta si estamos apasionados o si estamos perdiendo la pasión en el matrimonio, en el hogar, con la pareja, con los hijos, en el trabajo, dentro de la misma iglesia. Señor, Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor, en esta hora. Damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos recuerda, amado Rey, Señor, los tiempos en que estamos, pero también la actitud que debemos de tomar, Señor, frente a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. No permitas, Padre bendito Dios, que aquellos que muestran pasión por lo malo, Señor, superen, Señor, como lo hacen los movimientos LGTB, como lo hacen, Señor, movimientos, Dios mío, que van contra la moral, contra los principios. Cómo salen muchachos, Dios de la gloria, con pañoletas verdes a gritar en la calle que, Señor bendito, que viva el aborto, Señor, Dios mío, y nosotros que tenemos la verdad, Dios de la gloria, ni siquiera en nuestra casa seamos capaces de hablarle a nuestros hijos en ocasiones de lo que es el aborto, de lo que conlleva, Señor bendito Dios, tanta injusticia que estamos viendo en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a volver nuestros ojos a ti, Señor, y ayúdanos a despertar, como lo dijo el apóstol Pablo en Juan, Señor bendito, a Timoteo, aviva la llama de la pasión por el nombre que es sobre todo nombre. Señor, aviva tu iglesia, Señor. Te lo pedimos, Padre, para que lleguemos temprano y nos discipulemos, Dios, para que salgamos a evangelizar. En ocasiones puede que estemos acompañados, en ocasiones solos, pero que haya una pasión en nosotros, Dios de la gloria, por la extensión de tu reino y de participar en las cosas que tienen que ver con tus negocios, como tú dijiste, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, Señor. Por ello te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sabemos que al que pide le darás, al que tiene se le multiplicará, Señor. Por ello, Padre, nos encomendamos a ti, encomendamos nuestro regreso a casa, Señor, en tus benditas manos de amor. Toda la gloria para ti. Amén. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús, hermanos. Que Dios los bendiga, ¿sí? Estemos orando fuertemente, por favor, por el Congreso de Damas para esta semana, para que Dios lo respalde.